Amigos de BPI TV, yo soy Lorena Bornaceli transmitiendo desde la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira a propósito de la muerte del concejal del municipio Libertador Fernando Albán. El diputado Eduardo Marín de la Asamblea Nacional se pronuncia respecto a esta situación desde las instalaciones del Consejo Municipal de la ciudad de San Cristóbal. Sí, bueno, nosotros hoy tenemos que expresar nuestra indignación, nuestra rabia, nuestro dolor por lo que ha sucedido con nuestro hermano Fernando Albán. Un hombre luchador, un hombre con una moral inquebrantable que jamás hubiese pensado en el suicidio. Pero tenemos que resaltar específicamente el papel de lo que ha sido el Estado venezolano, la dictadura venezolana, en esta etapa tan gris que ha vivido Venezuela, sobre todo en estos últimos años, donde la violación de derechos humanos se ha acelerado. A lo que se referían algunos personajes siniestros del gobierno cuando murió el expresidente Chávez, que decían que se les ocurrían muchas locuras y que ahora las iban a poder practicar. O a personajes como los hermanos Rodríguez, que hablaban de venganza personal con cosas como lo que estaba sucediendo en Venezuela. Ha quedado en evidencia con la muerte, el asesinato de Fernando Albán. Una persona que está bajo custodia del Estado, producto de un secuestro, como fue el caso de Fernando Albán, se le debe garantizar su vida, que entre otros muchos derechos son los que tienen una persona cuando es puesta bajo custodia militar, policial o cuando se pone preso. El Estado venezolano es el principal responsable, bien sea porque la persona se suicide o porque la persona sea asesinada. Y en el caso específico de Fernando Albán, no se puede creer en unos personajes como el usurpador Tarek el Aizami, el usurpador Tarek William Saab, quien apenas minutos de que haya sucedido el hecho, en vez de salir a anunciar una investigación, sale a decir claramente cómo fueron los hechos sin que él y ninguno de los fiscales haya estado presente. Ya ahí se presenta una irregularidad muy clara, pero además viene la otra parte, donde luego el ministro Reverol sale a dar una versión distinta a la que dio Tarek en su declaración. Pero además están los testimonios de los presos que han estado allí, que hablan de que claramente en ese edificio no habían ventanas, de que ir al baño en ese edificio implica ir escoltado con dos personas fuertemente armadas que prácticamente están encima de la persona cuando está haciendo sus necesidades. De manera que no hay ninguna forma de que se haya producido un suicidio en el caso de Fernando Albán. Conocíamos a Fernando Albán y sabemos de que como hombre de fe jamás hubiese pensado en atentar contra su vida, pero sí pudo hablar con su esposa momentos antes de su asesinato y de decir que estaba siendo presionado para involucrar a personajes del gobierno, a personalidades de la oposición con problemas y los atentados que se han planteado el gobierno, y decir que estaban implicados. Por esa razón específicamente estaba siendo fuertemente presionado y así se lo manifestó a su esposa. El Estado venezolano, en el caso en el que una persona se produzca una muerte de una persona en custodia, tiene la responsabilidad principal por una razón muy clara. Si se llega a producir la muerte de esa persona, tiene que abrirse una investigación y es el Estado el principal interesado en que esa investigación avance y se clarifique que fue un suicidio y no un asesinato. Porque si no, los funcionarios que estaban custodiando a esa persona, los funcionarios responsables de ese departamento, los funcionarios que estaban al frente de ese ministerio y el presidente de la República tienen responsabilidad directa en esa situación y eso está penado por las normas internacionales. De manera que esta situación lamentable y dolorosa que pasó con Fernando Albán viene a engrosar ese enorme expediente de violación de derechos humanos que ha venido acumulando el gobierno de Nicolás Maduro y que hoy nos pone a todos en una profunda indignación, en un profundo dolor, pero además en una profunda preocupación, porque debemos recordar que a solo metros, a poca distancia de donde fue asesinado Fernando Albán, dentro del SEBIN, está nuestro compañero Juan Requesén, preso también, y que ha sufrido también muchas torturas y tratos crueles e inhumanos, que nosotros hoy nos hace pensar, como es lógico, que su vida y la de los presos que están en el SEBIN puede correr peligro también. Que mañana nos pueden decir a cualquiera de los familiares de los presos que están allí, porque si eso le pasó a un preso político, imagínate qué le puede pasar a un preso común.
que simplemente lo llaman y le dicen, mire, su familiar se suicidó, y el cuerpo lo manipulan y simplemente lo entregan en una caja hermética, como pasó con el caso de la masacre del Junquito, y al final entiérrelo y usted no sabe más nada de lo que pasó allí. No puede haber impunidad en este caso, ni en ningún caso, y la justicia va a llegar a Venezuela. Con profundo dolor tenemos que decir hoy que lo de Fernando Albán debe ser investigado a profundidad, tiene que determinarse con transparencia lo que allí pasó, porque tenemos razones muy fuertes, quienes lo conocemos y por todas las circunstancias y lo turbio del proceso que ha llevado adelante el gobierno nacional, de que Fernando Albán pudo haber sido asesinado y de que hoy nosotros estamos llorando la muerte de un compañero demócrata, luchador, que solamente quería una mejor Venezuela. Bien, vamos a escuchar ahora declaraciones de Yosmar González en representación del Consejo Municipal de la ciudad de San Cristóbal en torno a esta situación. Así es, profundamente consternados, muy tristes, pero fuertes, con esa fortaleza que nos imprime el ser justicieros y con la fortaleza que nos da Dios para seguir luchando por el país. Aquí estamos hoy. En la mañana de hoy se ha convocado esta sesión en el Consejo Municipal de San Cristóbal para honrar la memoria de Fernando Albán, pero también para solicitar desde este estrado una investigación ante el Ministerio Público, que sabemos que ayer el fiscal general de la República adelantó una opinión sin tener mayores detalles de los hechos que ocurrieron allí. Precalificó de alguna manera el fallecimiento del doctor Fernando Albán. Y hoy en las redes sociales hay muchísimas versiones de lo que realmente ocurrió con la vida del doctor Albán. Una persona que era intachable, una persona que tenía calidad humana, un venezolano de verdad. Un venezolano a quien asesinó este régimen, a quien le violó sus derechos humanos el régimen, así como a tantos venezolanos. Solo que él ofrendó en esta oportunidad su vida, como mucha gente ha ofrendado su vida en las protestas, en las luchas, en las guarimbas, en las calles. Un venezolano más por el que este régimen se mancha las manos con sangre. Pero esta muerte tiene que ir a las instancias internacionales como las de todos los venezolanos que han perdido la vida en manos de este régimen. Este venezolano que falleció ayer bajo custodia del gobierno venezolano, porque el SEBIN es un órgano, es la policía política de este gobierno, tiene que haber responsabilidades. Desde quien es el director de este cuerpo hasta quien era su custodio más cercano, tienen que tener responsabilidad por la vida del doctor Fernando Albán. Hay muchísimos indicios, presunciones sobre una simulación en el caso del suicidio del doctor Albán. Es por ello que se exige desde este estrado, desde el Consejo Municipal de San Cristóbal, desde la fracción de concejales de Primero Justicia, que se haga una investigación transparente. Y al mundo entero les decimos desde aquí, desde el municipio de San Cristóbal, donde muchas veces nos visitó el doctor Albán como jefe de justicia gremial a nivel nacional y pudo compartir con muchos de nosotros como militantes de nuestra organización, con la militancia de nuestra organización política, los valores cristianos, los valores fundamentales, los valores democráticos no se negocian. Y si ayer torturaron al doctor Albán, era porque querían obligarlo a que incriminara, a que inculpara, a que violentara esos valores a los cuales él estaba apegado. Por negarse, por no querer mentir, por no incriminar a personas inocentes. El doctor Albán perdió ayer su vida. Pero el Estado está en la obligación de responder ante su familia y ante el país. Y la comunidad internacional no puede hacerse sorda ni muda ante esta situación. Aquí tienen que haber responsabilidades. Está el Tribunal Penal Internacional ante quien tenemos que dirigir en los próximos días una petición como venezolanos para que se investigue esta situación. Y aquí hay responsables. Bien, amigos de BPI TV, es parte de la información desde la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira y las reacciones que ha dejado la muerte del concejal Fernando Albán. Yo soy Lorena Bornacelli transmitiendo para BPI TV.